Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Esta es la última clase que tenemos para proponerles en este curso de bioeconomía, en esta materia de bioeconomía, dentro de la diplomatura de biotecnología y negocios. Como les habrá aclarado Cintia, en la clase anterior hicimos alguna modificación, unificamos las clases 10 y 11, que son que es la que ustedes pudieron observar que grabó Cintia la semana pasada. Esta es una breve clase final que correspondería a lo que es la clase número 12 y por eso programamos para hoy a la tarde, donde nos vamos a encontrar de manera sincrónica, una clase especial para hacer un breve intercambio y escucharlos y escucharnos y presentar los lineamientos para la elaboración del trabajo final que bueno, preferíamos, en lugar de dárselo solamente en un documento, charlarlo con ustedes para que se saquen algunas dudas y demás, y podamos darle así un cierre al curso. Como ustedes saben, estamos ya cerrando la unidad 4, que es la última unidad de nuestro programa. La clase pasada, Cintia hizo una muy buena síntesis, una síntesis muy completa sobre todos los aspectos institucionales, los aspectos vinculados con el rol del Estado, principalmente en el estímulo y en la incentivación de este tipo de políticas orientadas al desarrollo de un perfil productivo que incorpore la bioeconomía como parte del sistema productivo argentino, como hemos visto a lo largo del curso, por ahí enfatizada principalmente en las cuestiones vinculadas al sistema agroalimentario argentino, pero también vinculados a la energía, vinculados a la elaboración de algunos productos y derivados industriales, principalmente de lo que se llama la química verde, ¿no? Y el rol cada vez más creciente y más importante que tiene no solamente en la esfera productiva, sino también en la esfera de la sustentabilidad ambiental, el diseño de biorefinerías. Todo esto que hemos venido transitando hasta acá requiere de políticas públicas y de marcos normativos adecuados. Esto ya lo hemos repetido casi hasta el cansancio, pero entendíamos que para salir un poco de los esquemas más tradicionales de los cursos de bioeconomía que normalmente ustedes pueden encontrar en las universidades, queríamos dar un pasito más allá y agregar algunas herramientas que tienen que ver con la planificación de las políticas públicas. Por ahí van a encontrar que al principio los contenidos que vamos a vertir acá pueden parecer que son muy demasiado tangenciales con los aspectos de interés que hemos desarrollado en esta asignatura. Sin embargo, van a ver sobre el final que tiene mucha coherencia y tiene que ver con la idea de pensar eh, que las políticas públicas no se hacen en el vacío. La planificación del desarrollo, algo de lo cual tanto Cintia como yo hemos tenido formación, en el caso de Cintia una formación más desde lo procedimental, porque como ella contó en la última clase, ha trabajado en temas de salud digital incansablemente durante la pandemia. En mi caso fue más una mirada desde la formación académica, pero también eh, con más de 15 años de trabajador del Estado en la Administración Pública Nacional hemos ido conviviendo con estas herramientas de política pública, hemos convivido con las tensiones que genera el desarrollo de la gestión, y nos parecía interesante incorporar algunos de estos aspectos. Vamos a usar principalmente una autora que es Claudia Bernaza, una, una prestigiosa académica de larga trayectoria, no solamente académica, sino también de larga trayectoria de gestión. Fue diputada nacional, ha sido funcionaria, eh, secretaria de Desarrollo Social en la Nación, es decir, ha tenido una trayectoria muy, muy respetable en el ámbito público, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo. Y ella nos aporta, junto a otros autores, algunos elementos que se han dado en llamar indicadores de capacidades estatales, ¿no? Que lo amalgamamos un poco con aquello que han trabajado en el texto de Bisán y Trigo en la última unidad, donde podemos ver las experiencias comparadas de otros países, de otras regiones, respecto a cómo encararon el desarrollo de la bioeconomía, sino si lo hicieron como una política deliberadamente apuntada
al desarrollo per se de ese sector o ese nuevo paradigma tecnoproductivo, o como en el caso de la Unión Europea, pensando en un enfoque de sustentabilidad ambiental para ir desplazando a las producciones tradicionales en favor de estas nuevas formas que se consideran sustentables y limpias desde el punto de vista del aspecto medioambiental. Si me permiten. Bien, de esta manera voy a permitirme compartir pantalla con ustedes para comenzar a transitar este breve repaso por la... a ver, ahí está. Bueno, el título, la articulación interinstitucional, interestatal y la vinculación público-privada, factores limitantes al desarrollo del sector y medición de capacidades estatales. ¿Sí? Un poco por ahí exagerado el título en términos de esto de los factores limitantes. En realidad, lo que estamos tratando de ver es una mirada positiva, ¿no? Una mirada desde lo normativo, que es, digamos, lo positivo, la interpretación del marco existente, y lo normativo es la capacidad de dar una respuesta desde, muchas veces desde la subjetividad, pero también desde el aporte a la resolución de aquello que nosotros en el marco positivo describimos como hechos reales o concretos, ¿no? Bien, lo primero que se nos ocurre preguntarnos, vamos a correr un poquitito, ahí está. Bueno, ¿cuáles son las condiciones sobre las que debe pensarse el negocio bioeconómico? Y acá surgen algunas respuestas. Al innovarse sobre recursos biológicos debe atenderse el marco regulatorio, derecho de propiedad intelectual, normas sanitarias, etcétera. Esto ya lo hemos venido trabajando mucho. La legislación que se aprobó en el año 94, entre el año 94 y 95 del siglo pasado, 1994 y 1995, sobre modificación genética de organismos vivos, que dio lugar a la incorporación de la transgénesis y la elaboración o la multiplicación de semillas y el desarrollo de paquetes tecnológicos que incluyen no solamente las semillas resistentes, ya sea a las plagas, resistentes o que no generan rastrojos en la fase final del ciclo de cosecha, o que son resistentes a la sequía, etcétera, etcétera, ha sido incorporado con una normativa que en muchos países, esto es objeto de polémica, en muchos países, incluso en Europa, están prohibidas. Los países periféricos o los grandes productores agroalimentarios como Australia o Estados Unidos sí lo han incorporado. Ha sido ya o una masiva incorporación de estos marcos regulatorios novedosos, pero bueno, todavía se tiene que trabajar sobre muchos de ellos, ¿no? La estructura de mercado, por supuesto, es importante. Todo esto son aspectos que mencionan Bizán y Trigo en el último capítulo del trabajo que ustedes han tenido que leer. Perdón si es repetitivo con alguna de las cosas que Cintia presentó en la clase anterior, pero vale la pena reforzarlo. ¿Qué significa la estructura de mercado? Bueno, si es un mercado regulado, como por ejemplo el mercado de la energía, o si es un mercado intervenido, si es monopólico, es decir, si hay un solo proveedor, si es oligopólico, es decir, que hay más de uno, pero tienen poder de mercado, o existe competencia, etcétera, etcétera, es decir, la estructura de mercado es importante. El tipo de empresas existentes, pymes, familiares, transnacionales, integradas verticalmente, etcétera. Recordemos que nosotros hemos planteado un modelo de negocios que es innovador respecto a los tipos de modelos de negocios o de empresas que existen. Esta idea de la vinculación a través de redes, ¿no? De subcontratación, por ejemplo, la formación de bioclústeres, bueno, la formación de los recursos humanos, que en el caso argentino yo creo que vale destacarlo nuevamente, estamos muy bien posicionados como para pensar una estrategia de desarrollo de la bioeconomía. Hay una excelente dotación, no solamente en el ámbito público, sino también en el ámbito privado. Y la composición de la cadena de valor, que es importante, por eso hemos estudiado cadenas de valor muy diversas: venta, distribución, impacto territorial, logística, distancia a los mercados, etcétera. Cuando elaboremos una política pública, un programa, por ejemplo, orientado a
la creación de biorefinerías, digo, por decir algo. Eh, bueno, tenemos que tener en cuenta estas cuestiones. Nosotros tenemos un territorio muy diverso, muy heterogéneo, muy dispar, con variaciones climáticas, eh, geografías, relieves muy diferentes. Y eso, y además la distribución de la población sumamente despareja. Recordemos un dato que es muy importante. Argentina ocupa el 8.º lugar en el ranking de países de acuerdo a su superficie. Séptimo si se considera la superficie antártica. Ocupa el puesto 20 y pico, no sé si 26 o 27, pero más o menos anda por ahí, cerca del puesto 30 en población total. Ya fíjense que empezamos a tener una diferencia sustancial. Y si miramos la densidad de población, que es la cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado, estamos cerca del puesto 200. Fíjense qué interesante. Eso marca la disparidad de esos datos, un elemento para tener en cuenta a la hora de pensar una política nacional con énfasis en lo local y en lo regional, pero que debe ser tenida en cuenta eh, como dato o como supuesto importante para el desarrollo de un modelo bioeconómico. Ustedes van a poder observar en el texto Visani Trigo al que me estaba remitiendo un cuadro donde se presentan los sectores biotecnológicos con grandes oportunidades de llegar al mercado hacia 2030. Eso se lo dejamos a ustedes como para que lo vean. Ellos plantean que hay 3 aspectos institucionales y un aspecto social clave para el desarrollo de la bioeconomía. Lo pusimos en términos de engranajes, los 3 aspectos institucionales, porque están vinculados de alguna manera en una lógica de este tipo. Primero, el apoyo de investigación y desarrollo en biotecnología y formación de recursos humanos es fundamental para poder aspirar a tener un desarrollo bioeconómico óptimo. Marcos regulatorios adecuados, bueno, ya no hemos cansado de decirlo, y regímenes de derecho de propiedad intelectual, lo cual nos parece que es un aspecto destacable y que forma parte del paquete de estímulos necesario para que una política de este tipo pueda ser exitosa. Y en el plano social, lo que veníamos diciendo, la aceptación pública de este tipo de productos, ¿no? Que alguien pueda aceptar que de pronto va a comprar una maceta y la maceta no es de plástico, sino es de un bioplástico y tiene un aspecto distinto y un olor distinto, pero la funcionalidad es la misma. Tal vez es cierto que por ser productos de alto valor agregado y que requieren mucha investigación previa, tal vez debamos pensar que algunos de estos productos, sobre todo los derivados industriales o los productos de origen industrial, manufactura de origen industrial, tal vez no estén al alcance del gran consumo popular, lo cual debería ser un objetivo de cualquier política pública, ¿no? Pero bueno, de alguna manera hay formas de lograr, mediante buenas campañas, mediante buena comunicación institucional, ahora vamos a ver los aspectos de la capacidad estatal para que tengamos en cuenta estas variables. Hay que tener en cuenta dificultades y limitaciones que pueden generar las decisiones de política económica, ¿no? Esto es importante mencionarlo, por ejemplo, en el plano del marco regulatorio o los aportes de fondos para investigación y desarrollo. Este último corresponde fundamentalmente al Estado, esto hay que mencionarlo, a través de sus instituciones públicas, que son las que pueden por ahí realizar, luego de procesos de transferencia, perdón, de largos procesos de investigación y desarrollo, procesos de transferencia para el desarrollo del sector. Transferencia al sector privado estamos hablando, ¿no? El Estado no es que investiga para un fin propio. No siempre, en algunos casos sí, por ejemplo, en la política de energía nuclear. Pero en algunos otros aspectos, el sector privado, y esto es una tarea que el INTA y el INTI, por ejemplo, hacen de manera permanente, hacen investigación en alguna problemática que tiene que ver con lo local y trata de dar soluciones que después le resulten escalables en el sector privado para poder aplicar esas soluciones con colaboración del Estado, que es el que puede financiar este tipo de programas de investigación, etcétera. Sin embargo, hay que también hacer una mención que en el caso de los marcos regulatorios, por ejemplo, en el aspecto de la bioseguridad, que es muy importante, sobre todo
si tenemos una vocación exportadora para llegar al mercado de la Unión Europea, por ejemplo, la cosa ya se vuelve más compleja, ¿no? Cuando está de por medio la salud humana, la reproducción animal, la modificación genética de organismos vivos, la prevención del bioterrorismo, bueno, una infinidad de sectores y de espacios que van apareciendo. Se supone que hay altos costos de, precomerciales, es decir, antes de llegar al mercado hay costos hundidos muy importantes que a menudo solo lo pueden enfrentar o el Estado o las compañías transnacionales. Acá tenemos un desafío. Es un desafío importante porque no es el objetivo, o por lo menos desde nuestra mirada, ¿no? Puede haber otras y las pueden tener ustedes también. Nosotros tenemos una mirada desde este curso de la Universidad de Quilmes de que dejar en manos de las empresas transnacionales, ya tenemos los casos de Monsanto, que han sido muy polémicos, ¿no? Sus desarrollos, los casos de Cargill o Nidera, por ejemplo, en el desarrollo de semillas, hace que los estados pierdan grados de libertad y que la economía tienda hacia una concentración que sabemos que para el desarrollo de una densidad nacional, concepto que volcaba el viejo querido Aldo Ferrer, que nos permita un proyecto de desarrollo soberano, autónomo, etcétera, esto puede conspirar contra esos objetivos. Bueno, después los derechos de propiedad intelectual, marcas, patentes, copyrights, secretos comerciales, etcétera, que deben actuar más como un premio a la investigación y el esfuerzo a la innovación que como un obstáculo. Por eso los regímenes de propiedad intelectual deben ser accesibles también a los pequeños innovadores, por ejemplo, ¿no? Subsidios, bueno, premios a la innovación, aportes no reembolsables, pueden ser instrumentos muy sensibles para generar esa sinergia necesaria para que los productores del sector privado puedan llegar a adquirir, por ejemplo, una marca, una patente, y que no sea todo un camino de espinas que termine desalentando la innovación y que sean solamente las grandes compañías transnacionales que tienen áreas multimillonarias, ¿no? Con recursos multimillonarios para investigación, desarrollo, áreas jurídicas, etcétera, puedan llegar hasta las ventanillas del Estado, de la administración pública, y patentar un invento o una marca, etcétera, ¿no? Respecto a esto último, es importante la resistencia de un sector importante de la sociedad a la modificación genética de organismos, ¿no? Bueno, los alimentos transgénicos, etcétera, por razones de salud o cuidado ambiental, por lo cual poner el foco en hacer campañas muy clarificadoras de aspectos favorables y aspectos críticos, ¿no? Esto es muy importante. Nos excede el marco de este curso, pero muchos de ustedes que se dedican a la biotecnología también tienen que tomar en cuenta estos elementos, ¿no? ¿Cómo nos mira la sociedad? ¿Cómo mira la sociedad estos nuevos paradigmas? Porque a veces circula mala información. El tema de la ganadería es un tema que yo lo conozco bien, las campañas, por ejemplo, de los movimientos veganos, eh, poniendo el eje no solamente en la sanidad animal, en el bienestar animal, sino también en los supuestos efectos contaminantes de la ganadería, que son, es cierto, el ganado vacuno emite óxido nitroso y metano en grandes cantidades, y estos permanecen varios miles de años en la atmósfera. Pero también hay formas de contrarrestar esos efectos a través de, por ejemplo, la plantación de bosques o de especies de árboles que no solamente brindan bienestar a través de la sombra, por ejemplo, que puede tener el animal, sino que recuperan, primero, son una protección contra las inundaciones que han afectado tanto a nuestros campos en gran parte finales de la década pasada, ¿no? Donde hubo 2 o 3 años de inundaciones importantes en la pampa húmeda, sino también que logran capturar carbono y contrarrestar un poco, balancear ese efecto que produce por ahí negativo la ganadería en la emisión de gases de efecto invernadero. Señalo dos cosas más, perdón, es que las lea. Profundizando las estrategias nacionales de los países implicados, se pueden desarrollar o subrayar dos grandes grupos, ¿no? La mayoría de los países europeos que priorizan el enfoque medioambiental y la sustentabilidad de la producción y sus instrumentos constituyen planes nacionales de desarrollo, o el resto de los países cuyo énfasis está puesto en el desarrollo biotecnológico que abarcan agricultura, salud y demás aspectos, ejecutados principalmente a través de programas bajo la órbita de organismos de ciencia y tecnología. Tal vez el sendero de desarrollo en Argentina sea un sendero intermedio, donde se pueda incorporar la noción de Plan Nacional de Desarrollo, que ya vamos a repasarla en las diapositivas siguientes. Distintas estrategias políticas para estimular el desarrollo de la bioeconomía.
Inversión en investigación en cada uno de los sectores y con programas multidisciplinarios por un lado. Favorecer y estimular la innovación, esto ya lo hemos mencionado. Alentar iniciativas empresariales como opciones de desarrollo personal dentro de la bioeconomía. Acá es muy interesante, muy importante lo que puede hacer la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, ¿sí? Que hoy depende, siempre dependió del Ministerio de Producción, hoy depende del Ministerio de Economía, que ha tenido programas interesantes como sistemas productivos locales o los programas de innovación como Fonapyme, empresas madrinas, incubadoras, etcétera, que son programas que alentaban a los emprendedores, bueno, poniéndolos obviamente en un marco de una planificación más general, ¿no? Formar y proveer de mano de obra calificada para la bioeconomía en la educación secundaria y terciaria. Es importante que desde el Estado haya un estímulo a estudiar carreras modernas, carreras que han sido incorporadas recientemente, que dan cuenta de los nuevos avances tecnológicos, ¿no? Sobre todo las ingenierías o las licenciaturas en biotecnología, en genética, en microbiología, bueno, por ahí empezar a desestimular un poco las profesiones liberales, ¿no? Como las ciencias sociales o la abogacía, y enfocarse más en carreras que tienen que ver con el mundo del desarrollo tecnológico. Bueno, los marcos regulatorios favorables para innovación e incentivos dentro de la bioeconomía, equilibrando beneficios y riesgos. Y por último, mejorar la comunicación con el público en general sobre los avances y progresos de la bioeconomía. Acá tenemos qué factores importantes tiene la Argentina para impulsar el modelo de desarrollo biobasado. Trayectoria respetable en materia de TICs, economía del conocimiento y una biotecnología. Tenemos la Ley de Economía del Conocimiento 27570, que reemplaza la antigua Ley de Promoción de la Industria del Software y Servicios Informáticos, la 25922, que fue muy exitosa y posicionó a la Argentina como el tercer exportador regional de América Latina en materia de desarrollo de software y uno de los 10 mayores exportadores del mundo. O la ley de biotecnología, la 26270, ambos instrumentos, pero fundamentalmente el primero de ellos, bueno, como les decía, han posicionado a la Argentina en un actor fundamental a nivel global. La reciente creación del Consejo Nacional de Bioeconomía también aporta una herramienta institucional valiosa. Bueno, después lo vamos a, a ver más al final. Territorio extenso, biodiverso, bueno, el tema del complejo científico-técnico con universidades nacionales y organismos de amplia trayectoria, compuesto por Ministerio de Ciencia y Tecnología, CONICET, INTA, INTI, etcétera, una red de prestigiosas universidades nacionales. Territorio extenso y biodiverso, con variedad de climas, poseedor de un acervo biomásico considerable, aunque distribuido en forma dispar y heterogénea, como decíamos antes. eh, y acá es donde resulta fundamental replantearnos el mapa de las regiones, ¿no? Pensar en ese mapa bioregional que también nos ilustró Leonardo Sanazzi, pensando el reemplazo de la mirada de las regiones geopolíticas o económico-políticas como centro, ¿no? NEA, Patagonia, etcétera, o las tradicionales ecorregiones, pensando en este mapa de las bioregiones, y con un menor grado de centralidad podemos mencionar también la figura del bioclúster como pequeños espacios de articulación para potenciar las ventajas comparativas regionales, la asociatividad y la captación de externalidades positivas, ¿no? Me parece que esos son tres aspectos fundamentales. Bueno, aparición de un nuevo modelo de negocios caracterizados por la transectorialidad, es decir, modelos de negocios que en lugar de estar integrados verticalmente, tienen una concepción de redes donde aparecen productores de distintas cosas que por ahí a priori no tienen ninguna vinculación. El caso del pacú y el arroz, creo que es el consorcio pacú-arroz, creo que es un descubrimiento y una idea súper innovadora, dos sectores que a priori no tienen absolutamente nada que ver, la producción arrocera con los criaderos de peces, y sin embargo se han logrado integrar de manera óptima, logrando resultados muy, muy importantes. Es decir, estamos hablando de sectores que no pertenecen naturalmente a la misma cadena de valor. Experiencia de economía circular y producciones cacadas ya existentes, aplicables o aplicadas en actividades principalmente de origen industrial, y como obstáculos existentes, acá vemos la más importante, que ya lo señalaba el ingeniero Montaverri, y en un documento que les pasamos hace 2 o 3 clases,
lo señala con especial énfasis y también, por supuesto, Visani Trigo, ¿no? En su libro, en su artículo sobre los modelos de negocios, que es la ausencia de señales de precios adecuadas. Bueno, ¿cuánto vale lo que yo produzco? ¿Está dispuesto el mercado a pagar lo que cuesta los años de investigación y desarrollo, la innovación, el costo de las patentes? Bueno, todas estas son preguntas donde el Estado tiene mucho para decir, donde el Estado tiene mucho para aportar, ¿no? Revisando la insuficiencia de marcos regulatorios adecuados que lo incentiven o den previsibilidad de actividad, ¿no? Este aspecto también incluye el desarrollo de mercados capitales robustos y dispuestos a financiar actividades innovadoras. Eh, y mencionar algo que también un poco entre líneas dicen los autores, pero ellos señalan que las señales de precio están influenciadas cada vez más por la ausencia o insuficiencia de esos marcos regulatorios adecuados y la falta de marcos regulatorios para actividades de nuevo tipo, ¿no? La tensión entre riesgos implícitos que conlleva la innovación y los regímenes de propiedad intelectual, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y como señala Monteverri, lo cito, aún con buenas capacidades técnicas de recursos humanos y gerenciales disponibles, se requieren múltiples herederos de readaptación, ¿no? Esto es un aspecto importante. Bueno, acá tenemos un pequeño esquema bastante complejo, pero donde podemos sintetizar un poco lo que venimos a traerles en la clase de hoy. Danani y Bernaza, el rol de la planificación y las capacidades estatales para el diseño de una política pública adecuada. Primero vamos a centrarnos en este cuadro de acá, perdón. Eh, la política pública. Bueno, qué es una política pública? Se define como un campo de políticas complejo, en el cual están contenidos múltiples dimensiones económicas, políticas, culturales, de género, etcétera, que se moldean y vinculan recíprocamente. Es decir, ¿qué nos está diciendo Dani acá? Bueno, la política pública es un universo de complejidad. Es un universo donde aparecen múltiples actores, donde aparecen múltiples dimensiones y muchas veces son irreconciliables. Yo tomo una medida, diseño un programa. Bueno, puede ser que haya alguien que se perjudica o que no accede a ese programa. Bueno, hay que pensar todas las posibilidades de minimizar los riesgos de que esa política pública pueda tener un impacto negativo en alguien o en algún sector, ¿no? Eh, y ahí aparece el concepto de intersectorialidad, integración de los diversos sectores en vista de dar una solución a problemas económicos, sociales, políticos, etcétera, ¿no? Es el aspecto central que señala Danani. El otro es la planificación, y dentro de la intersectorialidad aparecen dos conceptos. Primero el de integración, que lo vemos sobre la izquierda, que sería algo así como solo una visión integradora, asociativa, intersectorial permite controlar las exigencias de una estrategia global para el desarrollo. ¿Eh? Con esto, Danani, ¿qué dice? Se derrumba el concepto de cotos cerrados o feudos dentro de la planificación estatal. Es decir, esto de yo me quedo con mi kiosquito, ¿no? Y defiendo mi kiosquito a muerte. Eso lo hemos visto quienes trabajamos en el ámbito público. Muchas veces es muy difícil articular políticas entre sectores, ¿no? Entre un ministerio y otro, entre una secretaría y otra, entre dos direcciones de línea que están dentro de una misma dirección nacional, muchas veces es difícil coordinar una política pública, ¿no? Por eso la intersectorialidad requiere, primero, integración y en segundo lugar requiere inclusividad, en el sentido de que la intersectorialidad afecta desde el diseño hasta la evaluación de las acciones. Es decir, la política debe ser intersectorial y para ser intersectorial tiene que tener integración e inclusividad, fundamental. Si no, la política pública puede fracasar. Y ahora nos vamos a la planificación. ¿Qué es, qué es la planificación? Bueno, eh, durante el modelo fordista, el Estado asume la dirección de la planificación del desarrollo. A partir de los años fines de los 70 y 80 aparece la lógica neoliberal y se limita a aplicar cuotas de racionalidad, coordinación y coordinación de las políticas públicas. Eh, bueno, básicamente planificar es generar las bases, las condiciones para pensar, en este caso el desarrollo, a largo plazo, 20, 30, 40, 50 años. ¿Qué modelos de planificación teníamos? Bueno, nosotros hemos tenido los clásicos modelos de planificación durante la época fordista, ¿no? Los modelos de planificación eh, que están relacionados, por ejemplo, con el desarrollo de la industrialización por sustitución de importaciones, de los desarrollos estratégicos de la energía, de el desarrollo
pensando en un mundo de conflictos permanentes. Tenemos los casos de los planes quinquenales durante los dos primeros gobiernos del peronismo, la Comisión Nacional de Desarrollo durante el gobierno de Arturo Humberto Illia, el plan trienal en el tercer gobierno de Perón. Son planificaciones a largo plazo, que eran grandes volúmenes de texto, que requerían también una intervención de los organismos o las oficinas presupuestarias. Bueno, eh, y acá quiero sumar algo que señala también Bernaza. Es importante porque algunas críticas que subyacen a los aparatos de planificación que van de las décadas del 50 a las del 70 fueron impugnados a partir del desembarco del neoliberalismo, obviamente, que pensaba en un Estado mínimo, en un Estado que, como decía ahí, solo ponga racionalidad y seguridad jurídica para el desarrollo del ámbito privado. El sector privado, a través de grandes consorcios multinacionales y grandes grupos económicos locales, empieza a permear en las principales áreas del Estado, y ahí el Estado se debilita y deja de ser el que tiene el principal responsabilidad de planificación. Eh, Fueron impugnados a partir del desembarco del neoliberalismo, decía, que consistía en su carácter excesivamente formalista, a menudo economicista y con un perfil voluntarista. Esta discusión y herramienta de planificación estratégica eran comprensibles en el contexto de la segunda posguerra, dice Danani, en pleno auge del régimen de producción y acumulación fordista, pero luego de la emergencia del neoliberalismo en la década del 70 y la revolución de las TICs en las postrimerías del siglo XX, con nuevas formas de producción caracterizadas por el trabajo a distancia, la deslocalización, la segmentación, etcétera, ya no brindan herramientas para dar cuenta de esta nueva centralidad. Y acá nosotros, ¿qué agregamos? Eh, las capacidades estatales, que son, y este es el concepto de Bernaza, ¿qué es una capacidad estatal? Es la capacidad de intervenir en los conflictos de intereses entre sectores antagónicos o en disputa. El Estado tiene que tener capacidad de resolver la planificación aun cuando aparezcan las tensiones. Acá una definición un poco técnica, pero me parece interesante. Esto es lo que se denomina la función paragógica del Estado, no paradójica ni pedagógica, no paragógica, que es de la planificación estratégica, que supone que para lograr la trayectoria deseada por las metas y fines del proyecto, la función normativa, es decir, la función de la recomendación de lo que se debe hacer, se debe lidiar con los obstáculos antes mencionados. Esta definición sirve para ilustrar uno de los problemas a los que se enfrenta el policymaker, el que diseña la política pública, a la hora de pensar forma de intervención en un campo tan incipiente como innovador como es la economía, la bioeconomía. Y ahí aparecen algunas preguntas, ¿no? ¿Cómo convencemos a la sociedad en tanto contribuyentes sobre la necesidad de que el Estado invierta cuantiosos recursos públicos para la construcción de infraestructura, en investigación, desarrollo e innovación, con probables costos hundidos, es decir, que probablemente eso no derive en ningún resultado concreto, en la conformación de mercados capitales dispuestos a financiar proyectos riesgosos? ¿Qué forma novedosa de diseño y gestión de programas de acción pública para estimular la creación de bioclústeres, el apoyo a innovación que garantice tasas de rentabilidad razonables, anclaje territorial en zonas desfavorables, etcétera, deben pensarse partiendo de las herramientas ya existentes? Bueno, ahí tenemos un par de preguntas, ¿no? Que nos aparecen y que de alguna manera venimos a tratar de resolver a partir de los, ¿cómo se llama? Indicadores de capacidad estatal. Y acá resumimos un poco el enfoque actual, ¿no? El enfoque que nosotros tomamos como un enfoque, por lo menos al que adherimos en parte. En la actualidad se asume la prevalencia de los modelos que subsumen las teorías sustantivas a las procedimentales. Bueno, esto es una definición formal, no le den mayor importancia. Dentro de los modelos de planificación que desarrolla la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, ahí citamos un actor, Lira, en un trabajo del año 2006, optamos por la planificación de tipo situacional, pero mezclando, es decir, los problemas son acá, entonces, en este lugar, en este sitio, con esta lógica. Entonces, la planificación puede ser general, podemos tener un modelo de desarrollo y tener grandes lineamientos, pero tenemos que pensar las soluciones en términos situacionales, mezclando aspectos de los modelos de planificación estratégica, esto es planificación a largo plazo, con el modelo de gestión de integración de programas sociales, que esto, bueno, es un poco
vamos a decir, un poquito del ADN de los organismos multilaterales, ¿no? El programa Siempro, que es un programa del Banco Mundial. Como señala el Manual Metodológico para la Planificación y Evaluación de Políticas Sociales, que es del año 1999, la planificación estratégica aplicada a programas sociales o de estímulo a la producción, que sería en este caso lo que nos interesa, comprende planear las intervenciones que distintas instituciones, fuerzas o actores sociales realizan para el desarrollo integral de las comunidades. Estas acciones están orientadas a mejorar la cantidad, calidad y cobertura de bienes y servicios que reviertan o compensen las carencias estructurales y funcionales de la población, que en última instancia apunten a remover las causas que lo originan. Es conveniente señalar, ¿no?, que esto es importante, que la planificación no es un área escindida de la política pública, sino que es parte de ella, que la planificación de cada política pública debe ser situacional, como decía antes, y pensarse en dimensiones temporales, corto, mediano y largo plazo, o niveles de planificación diferentes, global, sectorial, territorial, institucional. ¿Sí? Es decir, son como dos planos dentro de la lógica de la planificación. Y que este modelo de planificación político-estratégica se diferencia del clásico, ¿no?, modelo weberiano, racional burocrático, más vertical, más piramidal, porque en lugar de ese esquema vertical y jerárquico, prima un conjunto de redes de problemas, además del carácter situacional ya mencionado, naturalmente, se abordan de manera coordinada entre las diversas áreas sin que haya necesariamente un órgano rector que los dirija. ¿Sí? Es decir, no tiene que haber un planificador allá arriba, un, una especie de semidios que nos da las directivas, sino que la planificación se puede descentralizar. Este modelo de planificación guarda numerosos puntos de contacto con la propuesta superadora que representa la bioeconomía, como sendero de desarrollo, donde la articulación a red de producción y la necesidad de que las cadenas de valor eh, se hallen o sean en la medida de lo posible con procesamiento en origen, ¿no? Entonces, creemos que esta es una buena manera de sintetizar el concepto de planificación que nos parece más adecuado. Bueno, y acá vamos directamente a los indicadores. Claudia Bernaza construye 10 indicadores, no vamos a mencionar todos, solamente los que consideramos más relevantes para nuestra para la construcción de la bioeconomía, cada uno de ellos integrados por componentes, dimensiones o aspectos a observar, útiles para analizar posibles trayectorias. El primero y fundamental, un proyecto de gobierno. Las definiciones políticas e ideológicas marcan el rumbo del proyecto, entender la política pública como concepto integrador de los planes, programas y proyectos. La política pública no puede estar escindida de un proyecto general. Algunos lo llaman políticas de Estado. ¿Les gusta llamarlo política de Estado? Llamémoslos política de Estado. Eh, y por sobre todas las cosas, preconizar el enfoque del desarrollo sustentable, con equidad y oportunidades de empleo e ingresos de calidad, con un fuerte anclaje en el arraigo territorial desde una perspectiva descentralizada. Liderazgo, fundamental. Indicador central para la conformación de equipo de trabajo, abordaje territorial. Sin duda, mejorará la capacidad estatal contra más democrático sea el ámbito de elaboración y decisión, con personal capacitado técnica y políticamente comprobada idoneidad para el manejo de situaciones de contexto y conflictividad. No es solamente ser un buen técnico, ¿eh? También hay que tener un conocimiento del marco político adecuado, porque después tomamos decisiones en el vacío. Y ser director de un área no requiere no hay que ser, para llegar a ser director, por ejemplo, de un área, ser director de bioeconomía, por ejemplo, ¿no? Eh, Obviamente requiere una trayectoria, un currículum, pero digo, cualquier profesional con cierta experiencia y con capacidades en determinadas temáticas, cualquiera de ustedes podría ser director de bioeconomía, por ejemplo, en el Ministerio la Secretaría de Agricultura. Ahora, no es concebible que haya un director de bioeconomía o un director nacional de bioeconomía que no tenga claro el contexto político en el que tiene que actuar. Entonces, es fundamental que ese liderazgo esté arraigado en esos dos aspectos, ¿no? Los indicadores de capacidad estatal, seguimos. El tercero, comunicación institucional, fundamental. Hoy por hoy, yo creo que la gran mayoría de la sociedad no tiene conocimiento de qué es la bioeconomía, ni siquiera se lo imagina. Tanto la interna como la externa, evitando la unidireccionalidad de las estrategias verticales o piramidales clásicas del paradigma racional burocrático, ¿no?
Una adecuada estrategia comunicacional elaborada conjuntamente por los organismos intervinientes mejorará las probabilidades de llegar eficazmente a porciones mayoritarias de la sociedad, en particular a los empresarios de quienes se espera se comprometan en llevarla a cabo. La política fiscal y la gestión financiera es fundamental, esto es central. Históricamente ha habido enormes desencuentros entre los organismos de planificación y los presupuestarios, con unidades de ejecución presupuestaria que han generado tensiones, que hay que recortar porque hay que cumplir con las metas del FMI, que cambian los gobiernos y cambia el enfoque, entonces si hay un gobierno que le gusta menos o que tiene menos predisposición a financiar el desarrollo de la ciencia básica, hacen recortes presupuestarios que ponen en jaque la gestión de la planificación. Es decir, debe haber una comunión entre la política fiscal y la gestión financiera. Interinstitucionalidad barra interestatalidad. La mirada alternativa que plantean los autores citados consiste en que la relación entre los diversos niveles estatales, federal, provincial, municipal, debe abordar problemáticas sociales, económicas e ambientales, evitando debilitar alguna de las partes. Pero además es deseable contar con la participación de las organizaciones involucradas, sociales, sindicales, empresariales, culturales, etcétera, que son las eventuales beneficiarias de las políticas públicas. Es decir, el Estado no tiene que jugar a debilitar a uno por sobre otro, sino que tiene que jugar a tratar de buscar lo mejor que pueda brindar cada parte y tratar de llegar a una síntesis que sea superadora. En eso tiene que tener una clara habilidad de negociación política, porque seguramente en una discusión o en un debate por un programa donde alguien tenga que poner dinero a través de más impuestos o deba asumir el costo de contratar mano de obra, pueda poner resistencia a alguno de esos cambios. Entonces ahí es donde aparece el rol del policy maker o el que tiene que hacer la política pública para eh, poder dotarla de un contenido que tenga, bueno, que rinda sus frutos, ¿no? ¿Desde dónde partimos y hacia dónde podemos ir? Esta es una pregunta que nos hacemos. Lo que ya se ha hecho en la esfera pública, bueno, ya lo hemos mencionado hasta el cansancio. Cintia hizo una exhaustiva descripción en la clase anterior, creación de marcos institucionales innovadores para orientar el desarrollo de las TIC, la biotecnología, la nanotecnología, etcétera, como por ejemplo el Plan Argentina Innovadora 2020, el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología, el Consejo Nacional de Bioeconomía y más recientemente la Dirección Nacional de Bioeconomía, entre un montón de innumerables programas, trabajo conjunto en los tres niveles de gobierno, tanto municipal, provincial como nacional, fortaleciendo la interestatalidad y entre organismos de ciencia y técnica en todos los niveles, que sería fortalecer la interinstitucionalidad, en virtud de la necesidad de dotar de un sendero previsible a modelos de negocios que son innovadores, pero que aún carecen de una trayectoria orgánica, en el sentido de estar plenamente integrados, hace falta ahora estructurar propuestas alentadoras para industrializar la bioeconomía y ofrecer servicios, fuentes de energía, etcétera, que ayuden a desandar el camino de un nuevo enfoque tecnoproductivo. Y después tenemos mercados de capitales domésticos, derechos de producción de propiedad intelectual bien definidos y marcos regulatorios adecuados para actividades novedosas. Yo pongo el ejemplo de la mosca soldado, pues un ejemplo que conozco de cerca. Hace poco se firmó un convenio del INTA con una empresa que se llama Procens, que ustedes tuvieron la oportunidad de ver ese modelo de negocios. Claro, en la Argentina el SENASA no tenía una normativa específica para el traslado en vehículos a través de las rutas nacionales, pasar de una provincia a otra, de, por ejemplo, insectos como la mosca soldado. Entonces se requirió, para poder adecuar ese convenio, que el SENASA sacara una resolución reglamentando el manejo de insectos de estas características, ¿no? Esto es algo realmente muy importante. Un elemento central en la construcción y aprobación de un nuevo mapa de bioregiones que ayudará a llevar a cabo el reglamento territorial, bueno, eso ya lo hemos dicho, creemos que es un objetivo fundamental que hay que tener en cuenta para más adelante, que brindará un diagnóstico eficiente para generar las condiciones que permitan un anclaje de actividades bioeconómicas en lugares de origen, y las consecuencias virtuosas que cabría esperar van desde la incrementación del Producto Bruto Regional en cada región, ¿sí? La posibilidad de dar oportunidades de empleo de calidad, arraigo, ¿no?, en el territorio y sobre todo para las poblaciones más jóvenes, hasta la posibilidad de insertarse
en cadena de valor globales intensivas en conocimientos y sustentabilidad ambiental. Bueno, hasta acá hemos llegado, creo que ha sido una clase que nos parece que era importante desarrollarla y les agradecemos. Hoy a la tarde vamos a tener una clase sincrónica, haberse tomado el trabajo de escucharme y con esto damos por cerrado el desarrollo del programa y tendrán en unos minutos disponible la clase para poder verla desde la plataforma. Les mando un abrazo grande y nos estamos viendo.